Saludos cordiales para todos. Este es su canal Vida y Biblia. Bendiciones. Vamos a realizar una serie de videos tendientes a conocer principalmente los libros de la Biblia. Conocer a profundidad la Santa Escritura es muy importante. Es necesario conocerla hasta el punto de que ella haga parte, en cierto sentido, de nuestro hombre interior. Inicialmente empezaremos a leer la introducción general de cada libro. Tomaremos como base de lectura a la Biblia de Estudio de la Reforma, que está basada a su vez en la Biblia de las Américas. Para mí es una verdadera joya. Hoy empezaremos con la introducción al Génesis. El primer libro de Moisés, Génesis. Título. El título hebreo, el cual sigue la antigua costumbre de nombrar los libros por su primera palabra o palabras, es Bereshit, en el principio. El título griego basado en el contenido del libro es Génesis, origen. Los dos títulos son apropiados, pues el libro es acerca del origen de nuestro mundo, como la buena creación de Dios que fue manchada por la pecaminosidad humana. Autor. Puesto que este libro anónimo es parte del Pentateuco unificado, para establecer su autoría y fecha, uno no puede separarse de la composición del Pentateuco como un todo. La evidencia sobre Génesis, sin embargo, sugiere que, igual que el resto del Pentateuco, Moisés le dio al libro su esencia, y editores posteriores la suplementaron, todo bajo la guía del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento da testimonio específico de que Moisés fue el autor del Pentateuco, y dentro del Pentateuco está Génesis. Jesús dijo: Moisés os ha dado la circuncisión, que se da de manera única en Génesis 17. Nos sorprende que el fundador de la teocracia de Israel haya escrito esta extraordinaria introducción a la narrativa que va desde Génesis hasta Reyes. Es importante notar que la narrativa histórica de Génesis provee la explicación teológica para la actividad de Dios en el mundo. Fecha y ocasión. Es probable que Moisés tomó de fuentes orales y escritas ya existentes para escribir el libro de Génesis. Los lectores también deben estar al tanto de que, aunque algunas palabras que solo fueron conocidas a partir de la mitad del segundo milenio, ocasionalmente aparecen en el texto, la gramática del Pentateuco fue actualizada en algún punto, al igual que algunos nombres de lugares. También, la lista de los reyes, en el capítulo 36, aparentemente fue agregada después de que la monarquía fue establecida en Israel durante el tiempo de Saúl. La fecha de cuando Génesis fue escrito junto al resto del Pentateuco depende de la fecha en que Moisés estaba activo, probablemente alrededor del siglo XV a.C. Esta fecha para Moisés está también relacionada con la fecha del libro de Éxodo. Como sucede con su autor y fecha, el propósito de Génesis no puede considerarse aparte de su lugar dentro del Pentateuco como un todo, puesto que se trata de la introducción a esta gran narrativa del Antiguo Testamento. Génesis prepara la escena, comenzando con la creación del mundo. Género literario. Génesis forma parte de una narrativa continua que selectivamente narra eventos desde la creación del mundo hasta la caída de la ciudad de Jerusalén en el 587-86 a.C. Sin embargo, no se trata de una historia ordinaria porque incluye dentro de su presentación las acciones de Dios. Por lo tanto, esta narrativa histórica está separada de las historias modernas, las cuales se enfocan solamente en las actividades de las personas. Aunque el libro de Génesis es único, tiene puntos de similitud interesantes con otros escritos del antiguo Medio Oriente. Los primeros 12 capítulos de Génesis comparten muchos paralelos, al igual que diferencias intencionales con mitos del antiguo Medio Oriente que precedieron al tiempo de Moisés. Narraciones mesopotámicas de la creación como el Enuma Elish, narraciones de diluvios como aquellas incluidas en la epopeya de Atrahasis, y la 11ª tabla de la epopeya del Ilm-Hamesh. Los nombres y las costumbres de las narrativas de los patriarcas reflejan con exactitud esa época,
sugiriendo que fue escrito por un autor antiguo con documentos confiables. Los textos de Ebla del siglo XIV a.C. mencionan a Hebreo, posiblemente el Geber de Génesis 10:21, y los textos de Mari del siglo XVIII a.C. dan fe de nombres como Abraham, Jacob y Amorreo. La práctica de otorgar la primogenitura era común en el antiguo Medio Oriente, y la venta de una herencia está documentada en diferentes periodos de esa área. La adopción de un esclavo se encuentra en una carta de Larsa de la antigua Babilonia, y la adopción de Efraín y Manasés por su abuelo puede compararse a una adopción similar de un nieto de Ugarit del siglo XIV a.C. Regalar una esclava como parte de un presente y presentarla a su marido por parte de una esposa infértil está atestiguado en las leyes del Hammurabi. Estos datos y otros similares apoyan la naturaleza histórica de la narrativa. No se ha descubierto una prueba directa de la confiabilidad histórica de la narrativa de Génesis, pero esto no sorprende debido a la edad y naturaleza de los eventos descritos en Génesis. Desafortunadamente, la falta de dicha evidencia se usa con frecuencia para citarlo como una razón para cuestionar su historicidad. Sin embargo, esta argumentación es fallida y no considera la antigüedad de los materiales en cuestión. Una gran parte de Génesis se enfoca en las experiencias de una familia seminómada que vivió cerca del 2000 a.C. Finalmente, se invita al lector a aceptar las afirmaciones del Génesis y a evaluarlas a la luz del resto de las escrituras. Y aquí me voy a permitir hacer un corto paréntesis. Sí se han encontrado hasta la fecha en la arqueología bíblica moderna, en los últimos años sí se han encontrado evidencias arqueológicas que pueden demostrar la veracidad del relato bíblico en cuanto al Génesis se refiere. Cierro el paréntesis. Distintivos literarios. La estructura literaria de Génesis está marcada por una serie de títulos que moldean toda la narración. Después del prólogo, Génesis está dividido en 10 partes que se distinguen por la fórmula "estas son las genealogías de". A cada título le sigue una genealogía de aquellos que descienden de una persona nombrada, u objetos, o por historias que involucran a sus descendientes notables. Hasta cierto punto, de la primera a la tercera narrativa y de la cuarta a la sexta narrativa son paralelas una de la otra. Historias de los desarrollos de la humanidad de forma universal en la creación y la recreación después del diluvio. La genealogía de las líneas redentoras a través de Set y Sem, y las historias de transacciones de los pactos de la época, Noé y Abraham. Los últimos 2 pares de las narrativas extienden la línea abrahámica y contrastan su descendencia rechazada, Ismael y Esaú, con historias sobre los elegidos, Isaac y Jacob, respectivamente. Los títulos de Génesis enfocan la atención en la línea particular de descendientes que comienza con Adán y concluye con la familia de Jacob. Los miembros de esta línea familiar incluyen individuos importantes como Noé y Abraham. Comenzando con Adán, su particular línea familiar está destinada a jugar un rol vital en el cumplimiento del plan redentor de Dios para el mundo, anticipando después el establecimiento de la dinastía davídica y eventualmente la venida de Jesucristo. Génesis revela el plan de Dios tanto para derrocar a Satanás a través de un miembro futuro de esta línea que desciende de Eva, como para bendecir a todas las naciones de la tierra. Al final de Génesis, 2 líneas reales en potencia son enfatizadas. La primera está asociada con José y su hijo menor Efraín. La otra línea real en potencia se enfoca en Judá y su hijo menor Fares. Génesis 49 anticipa que la línea de José-Efraín será eventualmente rechazada por Dios y reemplazada por la de Judá, pero esto no sucederá sino hasta en el tiempo de David.
Génesis es un libro más difícil de leer de lo que la mayoría piensa. La tendencia moderna es a leer una sección corta de Génesis sin considerar el contenido general del libro. Un enfoque así falla al no reconocer que la narrativa hebrea frecuentemente comunica ideas importantes a través de temas recurrentes, juegos de palabras y cambios sutiles entre escenas similares. Frecuentemente se pierde la profundidad de Génesis y muchos lectores no logran entender las verdades contenidas en el texto.